Ok, mis estimados participantes, vamos a iniciar el módulo de discos duros. Los discos duros son una pieza fundamental, pero de uso muy cotidiano, muy constante en un equipo de computación o en una portátil. Tenemos básicamente dos tipos de discos duros en la actualidad, los cuales son discos versiones mecánicas y discos llamados sólidos también. La historia básicamente se remonta en discos IDE, discos duros IDE, los cuales tenían conectores o pines bastante gruesos, bastante grandes, aunque mantenían un tamaño muy pequeño en el caso de las portátiles. Vamos a conocer lo que son las partes principales de un disco duro mecánico. Actualmente estamos consiguiendo en el mercado ambos tipos de discos duros, discos mecánicos y discos sólidos, los cuales han hecho que el mercado de los discos duros haya bajado un poco de precio, aunque por la cuarentena nuevamente vemos un repunte por la necesidad obviamente de reemplazo de equipos de disco duro últimamente hemos conseguido discos denominados M.2, los cuales son discos sólidos también, pero en mucho menor tamaño y la misma eficiencia, la misma capacidad. En cuanto a los discos mecánicos, todavía tienen una cuota importante de mercado, sobre todo en portátiles de gama de entrada o portátiles estudiantiles y de oficina a nivel básico. Estos discos duros siguen manteniendo su precio, aunque se está notando cada vez la mayor cuota de mercado que está ganando el disco sólido frente a los mecánicos debido a su fiabilidad, a su precio en relación al costo-beneficio y sobre todo a que ofrecen muchísima más velocidad que un disco mecánico. Esto es para fines únicamente educativos de prueba, es decir, un disco duro no se debería abrir bajo ninguna circunstancia porque los métodos que se utilizan para su fabricación son netamente en ambientes 100% controlados respecto a la temperatura del ambiente y sobre todo las partículas que existen en el aire que afectan negativamente el rendimiento y el desempeño de un disco duro. Por lo tanto, ellos se fabrican siempre lo que le llaman sellados al vacío con su propia regulación de aire. Le podemos aquí apreciar lo que es una tarjeta controladora de disco, ¿verdad? Esta tarjeta controladora de disco es básicamente toda la parte lógica del disco duro, es decir, aquí mismo se almacena no la información, sino la forma en cómo se comunica el disco duro con la computadora y todas las órdenes que va a recibir el motor, lo que va a recibir la aguja para poder procesar la información, tanto de lectura como de escritura. Al igual que en las tarjetas madre de portátiles, estas tarjetas electrónicas son fabricadas también a la medida del fabricante del disco duro, es decir, el fabricante como tal se encarga de la producción de estas tarjetas, las cuales son a medida. Es importante destacar que estas tarjetas lógicas tienen un propio software, el cual no puede o no permite su reemplazo de una u otra tarjeta porque necesitaría exactamente las mismas características de disco, es decir, yo tengo un disco duro de 320 gigas y para cambiarle la tarjeta lógica necesitaría otra tarjeta idéntica que controle 320 gigas de la misma marca, del mismo modelo, de la misma versión de disco duro. Por lo tanto, suele ser muy difícil conseguir tarjetas lógicas que coincidan exactamente con el tipo de disco que estamos buscando. Usualmente se le ha hecho famoso el término de reemplazar tarjetas para poder desbloquear discos duros. Los discos duros tienen un sistema de seguridad para bloquear el acceso a la información, el acceso a la escritura, para proteger datos, ¿sí? Pero esa información de seguridad está almacenada en chips directamente instalados en la tarjeta controladora. Por lo tanto, al momento de hacer algún desbloqueo, al momento de hacer algún reemplazo de disco, no podemos a la primera simplemente reemplazar el disco para que funcione, porque la tarjeta controladora tiene toda la información que necesita para que el disco duro funcione como tal. Ante cualquier cambio que la tarjeta controladora tenga almacenado, que vea que no coincida, simplemente no va a funcionar. Puede ser que el disco físicamente encienda, físicamente esté girando, lo sintamos que esté vibrando, pero no va a arrojar ninguna información, no va a poder ser reconocido por el sistema operativo o por la computadora.
Ok, vamos a la segunda parte del disco duro. El disco duro mecánico tiene el cuerpo en una carcasa metálica y por dentro de esta carcasa tenemos almacenado lo que es el plato, el motor, los controladores del motor y también lo que son las agujas o las cabezas lectoras, si se quiere decir. Por aquí podemos ver que esto es el plato. En el plato se almacena toda la información. La información es almacenada, imaginémonos, en celdas, más o menos similar a lo que podemos ver en una hoja de Excel. Esto a nivel técnico se llama clusters y cada clúster representa una dirección donde está almacenada información. Puede ser parte o un total de la información. Usualmente se utilizan muchos clústeres o muchos espacios de disco duro para conformar un solo segmento de información. Esta información está almacenada en un lenguaje que obviamente no vamos a entender, pero la información está almacenada, está codificada de diferente manera para que pueda ser más fácil de leer y de escribirse. También tenemos por este lado las agujas lectoras, ¿verdad? Esta es una aguja lectora. Esta aguja viene con un reposabrazo o reposaguja. Esta aguja en realidad viene siendo un sistema magnético, el cual va a ir leyendo poco a poco la información a medida que va recibiendo y entregando la información. Esta aguja en realidad nunca llega a tocar la superficie del plato. Esto es importante que lo sepan porque a veces cometemos el error de creer que la aguja sí está tocando el plato. Imaginémonos por algún momento el plato del tocadiscos de nuestros abuelos y nuestra familia. No, en realidad la teoría funciona igual con un motor que hace girar un plato, pero en este caso la aguja lectora nunca llega a tocar la superficie. Simplemente ella está flotando en una especie de burbuja o espacio con aire. Este espacio con aire es controlado desde la fábrica, por eso es que se trabajan sellados al vacío, se venden ya sellados al vacío para saber exactamente qué cantidad de aire necesita cada aguja, cada cabeza, para poder flotar lo suficientemente cerca como para que el tipo de magnetismo pueda leer con facilidad la información, pero sin tocarla, ya que en algún momento cuando puede tocar la superficie simplemente va a rayar el plato a nivel microscópico y eso implica perder la información. Al momento de que la aguja haga contacto físico con el plato, la tarjeta controladora lo detecta y definitivamente el disco se da por perdido, ya que al momento de hacer la primera apertura del disco, las partículas que existen en el ambiente, en el aire, se depositan directamente en la superficie del plato y allí simplemente perdemos la información. Cabe destacar que las agujas se mueven también por medio de cintas magnéticas o de magnetismo controlado por la tarjeta principal, y estas agujas se mueven a muchísima velocidad. En cuanto a la velocidad del plato, va directamente relacionada con la velocidad del motor, y aquí es donde vemos algunas características generales como revoluciones por minuto, RPM. Estamos hablando de discos duros de portátil en general de unas 5400 revoluciones por minuto, mientras que en discos duros de equipos de escritorio estamos hablando de velocidades un poco mayores porque el motor suele ser más grande y por lo tanto tiene mayor capacidad de movimiento, llegando hasta unas 7200 revoluciones por minuto. Sin embargo, hay algunas marcas que han sacado ciertos modelos de discos duros para portátil donde conseguimos esta misma capacidad de 7200 revoluciones por minuto en discos pequeños. No son tan comunes, ya no terminaron de desarrollarse como tal, pero sí existen. A nivel de uso diario, por decirlo así, esta diferencia de velocidad de 5400 a 7200 la verdad no se hace tan reconocible, es decir, no vemos mucha diferencia o casi ninguna diferencia respecto a una velocidad y la otra, pero a niveles mucho más técnicos, más precisos, sí hay alguna diferencia respecto a las velocidades de respuesta. Sin embargo, el disco duro mecánico poco a poco está siendo reemplazado por discos sólidos, porque el disco duro mecánico, por mucha tecnología que tenga, simplemente va a seguir siendo lento desde el principio, desde el momento en que la aguja lee la información hasta que la procesa una tarjeta lógica y la hace llegar el controlador de tarjeta madre, que a su vez traduce la información, se la pasa al procesador y el procesador por fin la emite. Es un proceso sumamente largo, el cual ralentiza la información, y aunque nos parezca
Mentira, sí tiene mucho que ver en cuanto al rendimiento de un equipo. Si un disco duro tiene el sistema operativo instalado y está lento porque ya está averiado, definitivamente el sistema operativo se nos puede incluso congelar, dar errores o andar muy lento. Ok, por el lado inverso del cuerpo del disco duro vamos a conseguir los conectores, que son básicamente de dos tipos. Un conector principal de lo que es el motor del plato y un conector donde está la parte de comunicación de la información. Lo podemos ver de esta manera. El conector principal del plato simplemente tiene 4 conectores que son 2 comunes, es decir, solamente hay 2, positivo y negativo para lo que es el motor, mientras que en cuanto al conector del sistema de comunicación, en este caso son pines, pero ellos van puestos a presión sobre la tarjeta controladora, o en su defecto la tarjeta controladora tiene un terminal para poder recibir estos pines. Lo podemos ver de esta manera, un terminal para poder recibir estos pines y hacer contacto suficiente para que la información pase lo más rápida posible.